buenas tardes a todos y bienvenidos al Pacto de Gracia. Ya vamos a comenzar nuestro servicio de hoy, nuestro culto de hoy. Y así que welcome everyone, welcome to Covenant of Grace Reformed Church. Blessing to have you join us and a blessing to be with you. Before we begin, I just want to highlight a few announcements towards the back of your bulletin. Amados, nada más quiero mencionar algunos anuncios atrás de su boletín, así que voy a mencionarlos ahorita, estos anuncios. Después del servicio pongan sus ofrendas en la canasta atrás y hoy sí tendremos escuela dominical para los adultos y los jóvenes. Para los adultos vamos a continuar hablando de Martín Lutero y ¿verdad? Cuando pensamos de él y el aniversario de la Reforma, claro que pensamos de sus 95 tesis y vamos a hablar de esto hoy, este día, después del servicio. Y también, amados, nada más siempre como les recuerdo todos los días, ¿verdad? Pero claro que es muy importante participar, si están en high school, la clase de catecismo con el seminario, el estudiante del seminario Jacob London, los sábados a las 10 de la mañana. ¿Okay? Y ya para el otro domingo habrá una reunión para los jóvenes en high school en Faith URC Beecher, ya para el otro domingo a las 6:30. Okay. Así que son dos anuncios, ahora los voy a decirlo en inglés. So beloved, just to highlight the announcements that are found towards the back of your bulletin. So we will have Sunday school, and for the adult class, we're taking just a brief break going through the URCNA church order because in light of Reformation Day, that was last Sunday, we're going to continue just a brief Sunday school on Martin Luther and the 95 Theses. So we'll be continuing with that, and there is also catechism and Sunday school classes for the younger children. And then on Saturday mornings at 10 a.m., Jacob London teaches the catechism class through Zoom for the high school students here in Apopto. And also for next Sunday, there is a youth group at Faith URC in Beecher. So next Sunday, November 14th at 6:30, in case you are interested. Okay? Entonces, amados, ahora vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración del Salmo número 100. So, beloved, we begin with our worship service officially from the words of Psalm 100. Psalm 100. Aquí las palabras, amados, del número 100, el llamamiento a la adoración. Aquí les leo. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Ahora, amados, por favor pónganse de pie para recibir el saludo de Dios. Beloved, will you please stand at this time to receive the Lord's greeting? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar nuestro primer canto, el número 85, Sublime Gracia. Beloved, please remain standing as we sing our first song. Señor, que
amados, ahora vamos a leer la ley de Dios y vamos a leer aquí de Éxodo capítulo 20, enfocando nuestra atención en el sexto mandamiento. So beloved, please turn with me to Exodus chapter 20, and we will give special attention to the sixth commandment. Aquí, amados, les voy a leer, ¿verdad? El Éxodo capítulo 20, y aquí vamos a leer el sexto mandamiento. Aquí leemos, amados, el versículo 13, dos palabras: no matarás. Y para entender el significado de esas palabras del sexto mandamiento, aquí les leo una explicación del catecismo, de la pregunta 105, 106 y 107. So beloved, to help us understand the sixth commandment, I will read question and answer 105, 106, and 107 from the Heidelberg Catechism. Aquí les leo, amados. Que yo no injurie, odie, insulte o mate a mi prójimo, ya sea en pensamiento, palabra o actitud, o mucho menos por mis acciones, ya sea por mí mismo o por alguien más, sino que renuncie a todo deseo de venganza, además que no me haga daño a mí mismo y que no, ni que obstinadamente me exponga al peligro. Por eso que también para impedir el asesinato el gobierno está armado con la espada. La pregunta 106. ¿Este mandamiento habla solamente de matar? La respuesta: no, sino que al prohibir el asesinato, Dios nos enseña que Él aborrece su misma raíz, a saber, la envidia, el odio, la ira y el deseo de venganza, y que a su vista todos estos son asesinatos ocultos. La pregunta 107. ¿Pero todo lo que se nos ordena es que no matemos a nuestro prójimo? Respuesta: no, porque al condenar la envidia, el odio y la ira, Dios nos ordena que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que mostremos paciencia, paz, mansedumbre, misericordia y amabilidad hacia el prójimo y prevenirle cualquier daño tanto como sea posible, también que hagamos bien incluso a nuestros enemigos. Así que, amados, cuando estamos escuchando esas palabras, ¿verdad? Nosotros inmediatamente nos damos cuenta que no hemos cumplido con la ley de amor perfectamente en nuestras vidas. Y por eso es muy importante confesar nuestros pecados y pedir perdón a Dios, ¿verdad? Que dependemos de su perdón, debemos pedirle perdón por nuestros pecados. Y también, amados, aquí les quiero leer acerca de las buenas nuevas en Cristo, como Él sí murió por nosotros para obtener el perdón de los pecados. Aunque éramos débiles y sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Así que aquí les quiero leer, amados, acerca del amor de Cristo y su salvación y su perdón y la reconciliación que tenemos en Él, en Romanos 5, los versículos 6 a 10. Beloved, when we hear the reading of God's law, we are convicted that we have not kept the law of God perfectly, neither the sixth commandment nor any of the commandments. And so we greatly depend upon the Lord to forgive us of all of our sins and trespasses and iniquities. But we do rejoice in Christ Jesus, who, while we were yet sinners, Christ died for us. And so please turn with me as we read about the good news and the reconciliation that we have in Christ in Romans 5, 6 through 10. So please turn there with me as we learn about the work of our Savior. Aquí leemos, amados, las palabras de Romanos 5, los versículos 6 a 10. Aquí leemos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osura morir por el bueno, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que damos gracias a Dios, ¿verdad? Que en Cristo tenemos el perdón, tenemos reconciliación, tenemos vida, y damos gracias por el gran amor de Cristo Jesús que tenemos nosotros. Amén. Y amados, ahora vamos a responder con otro canto, el número 86, Gracia admirable de Dios. Beloved, we truly rejoice in the reconciliation that we have between us and Christ Jesus. While we were still rebellious and helpless sinners and were disobeying him and offending him and not keeping his law nor his commandments, yet Christ, out of his great love and mercy towards his people, loved us, humbled himself, even death on a cross. And by his precious blood we are washed away of all of our sins. We are forgiven, and in that we can truly rejoice. So, beloved, will you please stand with me as we sing our next song, in which we give praise to our great Savior for his great salvation, number 86. Por favor, pónganse de pie, amados, para cantar el número 86. Siéntense ustedes, amados. Ven. Ahora, amados, nada más quiero compartir con ustedes nada más algunas peticiones, ¿verdad? Que están atrás de su boletín.
Beloved, during this time in the service, I just want to update you on people we've been praying for, prayer requests, praise reports, and of course, if there's any new prayer requests, we would love to hear them. Así que, amados, si hay también otras peticiones, queremos saber cómo están ustedes, cómo están sus seres queridos y cómo está la familia. Okay? Entonces, aquí, amados, nada más quiero mencionar nada más algunas peticiones. Así que, sí, yo estoy en contacto con todos, ¿verdad? Los otros varones que han obrado en este ministerio, como el pastor Rubén Zartman y el reverendo Valentín Alpuche y también otros, Arnold Laver y Santiago Stafford. Así que damos gracias a Dios que en el caso de Santiago Stafford todo salió bien con el examen de su licenciatura y todavía le falta también otros pasos hasta que le puedo llamar Pastor Stafford o Pastor Santiago, casi, pero todavía falta otros pasos antes que le puedo llamarle Pastor. Y también, gracias a Dios, que ahí están orando en Springfield, Ohio, en un ministerio hispano, y ya ayer comenzó su clase de inglés, así que esperamos en Dios que todo salga bien con su clase de inglés ahí en Ohio. Y también Ruben y Heidi Zartman están bien, así que gracias a Dios que están bien. Y también Arnold y Jesse Laver, igualmente. Entonces, amados, sí, no sé si en este momento hay otras peticiones que quieren mencionar, o si no, vamos a comenzar ya con la oración familiar. And so, beloved, just to let you know, I'm in contact with previous men who have labored in El Pacto, and so who, in some shape or form, has been connected with the Spanish ministry. And so I'm happy to report that Reverend Valentino Alpuche and Pablo Landazuri and Ruben Zartman are doing well. In fact, they are engaged on an online seminary, and they offered classes starting several weeks ago. So they seem to all be doing well. And then James Stafford, who preached for us on occasion, he's also in a Hispanic ministry with the OPC in Springfield, Ohio. And he sent me a text saying that they started an English class, which started yesterday. And also Arnold Laver and Jesse Laver seem to be doing well in a Hispanic ministry there close to Richmond, Virginia. So we definitely pray for the Lord's blessings upon each of them, and are thankful for their service to El Pacto and past years. Okay. So if there's no other prayer requests, then I will go ahead and we'll offer our congregational prayer. And as our custom, we will conclude with the words of the Lord's Prayer. Así que, amados, si no hay otras peticiones, nosotros vamos a ofrecer la oración familiar y al final vamos a decir todos juntos las palabras del Padre Nuestro. Okay. Y claro, si hay otras peticiones entre semana, con mucho gusto quiero saber cómo están ustedes, saber si, ¿verdad?, hay una necesidad y queremos saber también. Así que, amados, vamos a ofrecer una oración a Dios Padre en el nombre de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. So let us pray to our Heavenly Father, calling in the name of Christ, our great high priest and mediator and advocate and intercessor, relying upon the Holy Spirit to guide us and to help us as we pray to the Lord our God. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Sabemos, Señor, que siempre dependemos de ti todos los días. No solamente hoy, Señor, pero también entre semana. Nosotros, nuestros seres queridos y también que están aquí y también que están en México. Y, Señor, pensamos de ellos también. Y como pedimos también por la salvación de nuestros seres queridos y también por la sanación y la salud, que todos están bien físicamente, espiritualmente, y Señor, que tengas misericordia sobre todos ellos. Señor, también pensamos especialmente de la familia
de Alma Martínez, que falleció hace poco tiempo. Sí pedimos que des paz y consuelo a sus hijos y sus nietos. Y Señor, cómo dependemos del Espíritu Santo, Señor, para ayudarnos y también para ayudar a la familia Martínez. Señor, también te damos gracias por el nuevo pastor de Beecher, Nathan Voss, y su esposa Lauren, y su bebé Allison Nicole, que apenas tiene una semana de vida. Y Señor, ayude a los padres a cuidar a su primer bebé y esté con la familia Voss durante este tiempo. También, Señor, oremos por la salud y la salvación de Anita Solano y su familia y sus hijos y también sus nietos y su mamá, Ana Esparza. También, Señor, oremos por la salud de María Delgado y que Dios, Señor, que le dé los medicamentos que necesita. Te damos gracias, Señor, por el seminario y que el pastor Alpuche y Landazuri y Zartman son profesores en este seminario y en línea. Y Señor, sí pedimos por tus bendiciones sobre su ministerio y este seminario, Señor. Y Señor, te damos gracias que están bien ellos. También, Señor, te damos gracias por Santiago y Dana Stafford. Señor, bendigas el ministerio hispano en Springfield, Ohio, y su clase de inglés que apenas comenzó ayer. Y sí, Señor, con Santiago y Dana Stafford. También, Señor, oremos por la familia de Arnold y Jesse Laver, que también están en un ministerio hispano en Richmond, Virginia. Y, Señor, esté con nuestro querido hermano. Ayúdale a predicar la palabra, enseñar la palabra, Señor, y ayúdale, Señor, con su ministerio. También, Señor, pensamos de miembros de la iglesia, no solamente del pacto y no solamente de Beecher, pero también miembros, Señor, de otras iglesias, Señor. Esté con Elena Velasco, que su papá tiene cáncer, y sí oremos por la salvación y la salud del padre de Elena Velasco. Y también, Señor, como pedimos por el avance de tu reino, Señor, en Chicago, en Illinois, en Indiana, y como, Señor, pedimos por tu misericordia sobre todos nosotros, Señor. Concluimos, Señor, nuestra oración usando las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto, el número 103, Cristo Hermoso. Beloved, before we hear this afternoon's sermon, we shall sing another song, number 103, How Precious is Christ Jesus. And so, beloved, will you please stand as we sing number 103.
Amados, vamos a continuar nuestra serie de sermones en Hechos capítulo 9, los versículos 19 a 31. Aquí aprendemos acerca del primer ministerio de Pablo después de su conversión. Entonces aquí, amados, vamos a continuar estudiando el libro de Hechos. Beloved in the Lord Jesus, I invite you to turn with me to Acts chapter 9, verse 19 to 31. We are continuing our sermon series in the book of Acts. And so the last time we were preaching through this series, we were talking about Paul's conversion on the road to Damascus. And now in this passage for this afternoon, we'll be focusing on his early ministry in Damascus and then in Jerusalem. So please turn with me to Acts 9, beginning at verse 19. Así que, amados, vamos a continuar aprendiendo acerca de la vida y el ministerio de Pablo. La otra vez estuvimos platicando acerca de, ¿verdad?, su conversión mientras que estaba en camino en Damasco y cómo Dios milagrosamente lo salvó de sus pecados, ¿verdad?, como era perseguidor de la iglesia. Pero ahora vemos la transformación en su vida, cómo Dios lo transformó completamente. Y hoy ese día vamos a aprender de su primer ministerio en la ciudad de Damasco y ya después en la ciudad de Jerusalén. Así que, amados, aquí leemos la palabra de Dios, Hechos capítulo 9, comenzando en el versículo 19 hasta el versículo 31. Aquí leemos, amados. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaba este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La palabra de Dios. Amados, vamos a pedir por la iluminación del Espíritu Santo para ayudarnos a entender y creer y aplicar nuestro pasaje de hoy. Beloved, let us call upon the name of the Lord once again, asking for His help and for the illumination of the Holy Spirit to guide us in all truth, to not only to believe these words, but also to apply them to our life and for our edification. And so let us ask the Holy Spirit that we would understand these words in their proper context and apply them appropriately. And for we need the help of the Spirit to sanctify us with God's truth. So let us pray, beloved. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor, este pasaje de hoy, y cómo dependemos del Espíritu Santo para santificarnos con la palabra de Dios.
Señor, cómo dependemos de ti, Señor, para ayudarnos a crecer y madurar en nuestra fe. Y Señor, cómo también dependemos de ti, Señor, para que nosotros podamos crecer en los frutos del Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida y el ministerio de Pablo hace ya muchos siglos y muchos años. Y Señor, ayúdanos a aprender de tu palabra, a cómo también nosotros debemos compartir las buenas nuevas con todos que nos rodean. Y cómo dependemos del Espíritu Santo para santificarnos y también para transformar las vidas de las personas que están cerca de nosotros. Y Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados en Cristo Jesús, cuando estudiamos la historia mundial, notamos cómo las relaciones entre países cambian con el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y Rusia fueron aliados. Y también los dos países se aliaron con Inglaterra para derrotar a Hitler y a la Alemania nazis y los nazis. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y Rusia fueron enemigos ya por los siguientes 50 años, durante la Guerra Fría. Eso es lo que llamaban la guerra entre los Estados Unidos y Rusia, la Guerra Fría. Rusia quería extender su influencia del comunismo en todo el mundo, en Europa, América Latina, Asia, África, por todo el mundo. Y durante 50 años los Estados Unidos intentó contener el comunismo. Entonces al final los Estados Unidos ganó la Guerra Fría y la relación entre Rusia y los Estados Unidos mejoró. Sin embargo, en los últimos años ha habido tensión entre Rusia y los Estados Unidos. Así que nos damos cuenta de los cambios en la relación de estos dos países. Amigos, enemigos, amigos y enemigos otra vez. Es interesante cómo las relaciones entre países y naciones pueden cambiar drásticamente en un año, en solo un año. Los aliados se convierten en enemigos y luego en aliados una vez más. Y cuando ocurren estos cambios, existe una sospecha inicial. Me imagino que los Estados Unidos, como en Rusia, están pensando en sus mentes, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos estos cambios drásticos? Ningún país confía plenamente en el otro cuando se produce un cambio drástico. Este patrón no solo es cierto para los países, sino también para las personas. Quizás hubo un enemigo que luego se convirtió en amigo y también otra vez amigo, enemigo, amigo, enemigo. Y cómo también cambian nuestras relaciones con ciertas personas. Y cuando se produce un cambio, se necesita tiempo para ganar confianza. ¿Cómo estoy seguro que ahora este varón es mi amigo? Porque antes era mi enemigo. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro del cambio que ocurrió en él? Por ejemplo, antes de que Pablo fue convertido al cristianismo, todos sabían que Pablo era un enemigo de la iglesia cristiana. Y los cristianos y los judíos de Jerusalén y también de Damasco conocían a este hombre, a este varón, como el perseguidor. Entonces, cuando Cristo lo llamó a ser un misionero, a ser un apóstol para los gentiles, judíos y reyes, nadie pudo creer el cambio que había ocurrido en la vida de Pablo, menos Ananías y Bernabé. Entonces, amados, ¿cómo es posible que nuestro enemigo sea ahora nuestro colaborador en el ministerio? ¿Cómo es posible que ahora antes, ¿verdad? Esta persona que era mi enemigo, ahora, ¿verdad? Está trabajando conmigo en el ministerio. ¿Cómo es posible este cambio?
Nuestro pasaje explica el comienzo del ministerio de Pablo y también la reacción de la iglesia cristiana cuando Pablo se unió a ellos. Y para ayudarnos a comprender nuestro pasaje de hoy, vamos a considerar dos puntos. Primero, el ministerio de Pablo en Damasco y segundo, el ministerio de Pablo en Jerusalén. Entonces, primero lo que pasó en Damasco y ya después lo que pasó en Jerusalén. And so, beloved, as we consider the early ministry of the Apostle Paul, we shall consider 2 points, Paul's ministry in Damascus, and second, Paul's ministry in Jerusalem. So let us focus on the first point, Paul's ministry in Damascus. Para apreciar el significado del llamado de Pablo como misionero, necesitamos conocer su vida antes de su conversión. Y claro que permítame ofrecerles un breve resumen de cómo era su vida antes de su conversión. Pablo nació hebreo, era descendiente biológico de Abraham, Isaac y Jacob, el patriarca, ¿verdad? Los patriarcas de la fe. Y pertenecía a la tribu de Benjamín. Y sus padres siguieron de cerca las tradiciones judías y también pasaron su herencia hebrea a su hijo. Entonces, ¿verdad? Pablo cuando era niño aprendió acerca de, ¿verdad?, las tradiciones judías y días de fiesta de los judíos, etcétera, etcétera, ¿verdad?, de parte de sus papás y también de maestros que Dios puso en su camino. Él aprendió el Antiguo Testamento de uno de los más grandes maestros en la historia del judaísmo, Gamaliel. Todos los miembros del concilio judío respetaban a Gamaliel. Fue un maestro prominente durante su tiempo. Gamaliel era un rabino, que es decir, un maestro de la ley. Escribió comentarios sobre las leyes civiles, las leyes morales, las leyes ceremoniales. Y cuando estudiamos la vida de Pablo y Gamaliel, hay un gran contraste. Sí hay una diferencia entre estos dos varones, Pablo y su maestro Gamaliel. Por ejemplo, cuando pensamos de Gamaliel, aunque era fariseo Gamaliel, defendió a los cristianos ante el concilio judío. Así que Gamaliel defendió a los apóstoles, según Hechos 5, los versículos 33 a 40. Pero Pablo, alumno de Gamaliel, no defendió a los cristianos. En cambio, Pablo quería destruir la iglesia cristiana completamente. Pablo fue a Damasco porque su apetito de persecución no estaba satisfecho en Jerusalén. No solamente él quiso poner en cárcel, ¿verdad?, en la cárcel los cristianos en Jerusalén, pero también en otras ciudades. Él quiso ir a Damasco también para poner como presos, llevar como presos los cristianos que estaban en la ciudad de Damasco. Y según Hechos 9:1, la mente de Pablo estaba llena de pensamientos asesinos contra los cristianos. Ahora la pregunta, ¿cómo podría un hombre así ser cristiano? ¿Verdad? Nosotros si ponernos a pensar de hay un hombre, ¿verdad?, lleno de odio, ¿verdad?, que quiere destruir la iglesia cristiana, que quiere matar a cristianos y llevarlos como presos y llevarles a la cárcel, ¿verdad? ¿Cómo puede Dios cambiar a un hombre así, ¿verdad?, y así ser un cristiano? ¿Y cómo puede un perseguidor convertirse en apóstol? Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Dios convenció a Pablo de su pecado contra Cristo y contra la iglesia de Cristo. Dios regeneró su corazón. Y cuando decimos esa palabra regeneración, es decir que Dios cambió la disposición del corazón de Pablo. Y como Dios le dio el don de la fe, el don del arrepentimiento a este hombre. Como Dios lo salvó, le enseñó y lo llamó a ser apóstol. No merecía este honor,
pero lo recibió según las riquezas de la gracia de Dios. La gracia es cuando recibes algo que no mereces, ¿verdad? ¿Quién es digno, amados, ser apóstol? ¿Quién es digno, verdad? Nadie, nadie. Así que fue un acto de gracia, ¿verdad? Y Cristo explicó la misión de Pablo en Hechos 9, el versículo 15 y el versículo 16, para entender exactamente la misión de Pablo según las palabras de Cristo. Acts 9, verse 15 and 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, amados, Dios usa a los seres humanos como sus instrumentos para lograr sus propósitos en el mundo. Después de que Pablo recobró la vista, fue bautizado y permaneció varios días con los discípulos en Damasco, según Hechos 9:19. Y cuando estudiamos el libro de Hechos, es importante aclarar algo, amados. Lucas, el autor de Hechos, ¿verdad?, no incluyó todos los detalles sobre cada persona y evento aquí en el verdad que tenemos. El propósito de Hechos es dar una descripción general de los principales eventos y personas de la iglesia primitiva. Entonces, un detalle que Lucas no mencionó es el tiempo que pasó Pablo en Arabia después de su conversión. Así que aquí no leemos exactamente todas las cosas que le pasó a Pablo, pero sí hay detalles que leemos en otros libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, según Gálatas 1:17, Pablo fue a Arabia y luego regresó nuevamente a Damasco. Y para aprender sobre los primeros días de Pablo como cristiano, no solamente es necesario leer Hechos capítulo 9, pero también debemos leer Gálatas capítulo 1. Así que Hechos 9, Gálatas 1, para entender, ¿verdad?, los primeros días como cristiano en la vida del apóstol Pablo. A Pablo le enseñó el Evangelio el mismo Cristo, y cuando Pablo regresó a Damasco para predicar el Evangelio, proclamó con valor que Jesús es el Hijo de Dios. Hechos 9, 19 y 20. Y amados, cuán grande es el Señor, cuán grande. Solo Él puede regenerar nuestro corazón y concedernos el don de la fe y el don del arrepentimiento. Puede convertir a sus enemigos en una nueva creación y conformarlos a la imagen de Cristo. Entonces, antes de su conversión, Pablo estaba colaborando con los principales sumos sacerdotes para que el nombre de Cristo fuera borrado de la memoria humana. Nos damos cuenta cómo era su vida después y cómo era su vida antes, ¿verdad?, de su conversión. Notamos una gran diferencia. Pero ahora como cristiano, como apóstol, como misionero, Pablo proclamaba y defendía el Evangelio en las sinagogas. Amados, no sé si ustedes a veces están manejando aquí por esta área y a veces se dan cuenta. Yo sé que, por ejemplo, en la ciudad de Homewood y en la ciudad de Olympia Fields, a veces estamos pasando por ahí y nos damos cuenta de sinagogas, ¿verdad?, que es el templo de los judíos, a donde ofrecen, ¿verdad?, su servicio de los días de los sábados. Imagínense, amados, si un día nosotros entramos en las sinagogas y estamos predicando Cristo, el nombre de Cristo, el Evangelio de Cristo, y como Cristo es el Mesías del Antiguo Testamento, a los judíos en las sinagogas, Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Él fue en las sinagogas y demostró de las Escrituras que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y qué significa eso, amados, cuando llamamos Jesús el Hijo de Dios? Que Él vino al mundo y se hizo hombre para hacer la voluntad de su Padre Celestial.
Vino a salvar al pueblo de Dios mediante su perfecta obediencia y mediante su también sacrificio perfecto. Jesús vino para lavar nuestros pecados y vestirnos con sus mantos de justicia. Y también era el único que podía salvarnos. Es perfectamente Dios y perfectamente hombre en la misma persona. En su divinidad tenía el poder de soportar la ira de Dios. No podemos imaginar el castigo que nosotros merecemos. Un castigo que tan enorme que merece nuestros pecados que es difícil de imaginar. Y Cristo en nuestro lugar, con el poder de su divinidad, Él soportó la ira de Dios, el castigo de Dios, y Él tomó nuestro lugar. Y en su humanidad, Él es nuestro representante perfecto ante Dios. Porque cuando leemos la Biblia, amados, nosotros sabemos que el primer representante de la humanidad era Adán, pero Adán fracasó en su prueba, en el huerto del Edén, ¿verdad? Él fracasó completamente. Pero ahora tenemos un nuevo representante, tenemos a Cristo. Y Cristo cumplió con el pacto y cumplió con la ley, cumplió con los deberes que tenía Él perfectamente. Y en Cristo obtenemos la perfección, la santidad, la justicia, la rectitud, ¿verdad? Acreditada a nuestra cuenta. Y cuando los miembros de las sinagogas de Damasco escucharon la predicación de Pablo, se sorprendieron de que el antiguo perseguidor fuera ahora un predicador de la cruz. Imagínense la reacción de los judíos, ¿verdad? En las sinagogas, ¿verdad? Espera, que no, este varón antes era perseguidor, pero ahora es predicador. ¿Cómo es posible? Aquí leemos Hechos capítulo 9, el versículo 21. Acts 9, verse 21. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿A eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Gloria a Dios, amados, porque el perseguidor de la iglesia ahora era un predicador. Y antes estaba muerto en sus pecados, pero ahora está espiritualmente vivo en Cristo. Y también podemos decir lo mismo acerca de nosotros. Antes de nuestra conversión, muertos en nuestros pecados, espiritualmente muertos. Pero por la gracia de Dios, ahora espiritualmente vivos en Cristo Jesús. Pablo les demostró a los judíos que Jesús es el Cristo. Aquí leemos el versículo 22, verse 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, cuando los cristianos dicen que Jesús es el Cristo, estamos diciendo que Él es nuestro profeta y estamos diciendo que es nuestro sacerdote y rey. Eso es lo que significa Cristo, significa ungido, el Mesías, que Él es nuestro profeta, sacerdote y rey, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿qué hace como nuestro profeta? Pues otra palabra para profeta es maestro. Jesús es nuestro maestro que nos enseña la salvación de Dios y el plan de salvación. Y también Él es nuestro sacerdote. ¿Y cuáles son los deberes de los sacerdotes? Tienen dos deberes los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos estaban a cargo de los sacrificios en el templo y Cristo se ofreció su propio cuerpo como el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. Y también los sacerdotes tenían ese ministerio de oración, siempre estaban en oración. Y Cristo también siempre está ofreciendo oraciones para su pueblo, a la diestra de su Padre Celestial. Y también Él es nuestro Rey. Jesús nos gobierna por su Espíritu Santo y su palabra. Por eso es tan importante
para leer la palabra de Dios todos los días, para estar estudiando la palabra, porque por medio de la palabra de Dios, Cristo el Rey nos está gobernando, nos está guiando, nos está iluminando, ¿verdad? Por medio de su palabra. Y eso es lo que usa el Espíritu Santo también para santificarnos. Y también como nuestro Rey, Jesús nos protege de nuestros enemigos. Aquí estamos en una batalla espiritual, amados. Estamos siempre batallando contra, ¿verdad?, el diablo, ¿verdad?, contra la carne y contra, ¿verdad?, las tentaciones del mundo. Y cuando nosotros estamos en esta batalla contra estos tres enemigos, dependemos también de Cristo el Rey para defendernos contra estos enemigos en esta guerra espiritual. Y muchos judíos y sus líderes rechazaron a Jesús como el Mesías prometido. Los judíos se sintieron ofendidos de que Jesús fuera llamado Hijo de Dios, porque eso lo colocaría al mismo nivel que Dios. Eso es lo que lo decían, ¿verdad? ¿Cómo es posible que podemos llamar Jesús el Hijo de Dios? Porque entonces, ¿sabes lo que significa eso? Si Jesús es el Hijo de Dios, está al mismo nivel que su Padre Celestial. Es decir, que Jesús también es Dios. Los judíos estaban molestos porque Jesús había realizado milagros el día del sábado, estaban celosos de que tuviera muchos seguidores, y también muchos en la comunidad judía pensaban que Jesús era culpable de blasfemar contra Dios, su ley y el templo. Así que nos damos cuenta del odio contra Jesucristo cuando leemos el Nuevo Testamento. Y también nos damos cuenta del odio, ¿verdad?, contra los cristianos. Y también, ¿verdad?, y que Pablo ahora era el blanco de este odio hacia los cristianos. Los judíos de Damasco intentaron matar a Pablo para que no pudiera seguir predicando el Evangelio. Aquí leemos acerca de lo que pasó. Aquí en Hechos 9, 23 a 25. Acts chapter 9, verse 23 to verse 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahora fíjense de esto, acerca de la fuga de Pablo, ¿verdad? Que él aquí está tratando de salir de la ciudad. Ahí, ¿cómo lo hace, verdad? Así por medio del muro, y ahí está en una canasta para salir y a ir a la otra ciudad para predicar el Evangelio. Y nos damos cuenta de los judíos contaron con el apoyo del gobernador para arrestar a Pablo. Muchos estaban contra él, el gobernador, los judíos, las sinagogas, contra los cristianos y contra los apóstoles. Ahora el segundo punto, Pablo en Jerusalén. And now to our second point, Paul's ministry in Jerusalem. Cuando Pablo salió de Jerusalén hace 3 años, tenía la misión de destruir la iglesia cristiana. Y ahora, 3 años después de su conversión, Pablo regresó a Jerusalén como apóstol. Aunque habían transcurrido 3 años, los cristianos de Jerusalén todavía recordaban a Pablo como el celoso perseguidor de la iglesia. Muchos recordaron cómo Pablo había entrado en las casas para arrestar a hombres y mujeres cristianos, según Hechos 8, el versículo 3. Así que imagínense que nosotros, como cristianos, como la iglesia, como la congregación en Jerusalén, aquí estamos tranquilos, aquí todos reunidos, ¿verdad? Felices, contentos, y de repente nos damos cuenta que, ¿verdad? Pablo, el perseguidor, supuestamente, ¿verdad? Ahora está entrando para estar con nosotros. Así que, ¿cómo nos vamos a sentir a la presencia de Pablo entre nosotros? Vamos a estar llenos de miedo
lleno de temor. ¿Por qué? Porque todavía recordamos, aunque ya pasó 3 años, todavía recordamos que este varón llevó a mi hermana o a mi tío o a mi pastor a la cárcel, ¿verdad? Hace 3 años. Y ahora está aquí con la congregación de Jerusalén. Así que no nos sorprende que tenían miedo de Pablo. Aquí leemos Hechos 9, el versículo 26. Acts 9, verse 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Así que los cristianos no podían creer que Dios había convertido a Pablo y lo había elegido como apóstol. Según Hechos 1, el versículo 21 a 22, había un criterio para ser apóstol. Cuando leemos el primer capítulo de Hechos, necesitaba haber presenciado el ministerio terrenal de Cristo, ver a Cristo resucitado. Y cuando estudiamos las Escrituras, Dios tiene un criterio también para ser el apostolado. Entonces, ¿cuál es el criterio para ser un apóstol según las Escrituras? Pues aquí le doy una lista. Primero, alguien que había visto y fue enseñado por Cristo. En segundo lugar, alguien a quien Dios había entrenado para predicar el Evangelio y hacer señales y milagros. En tercer lugar, alguien que fue comissionado por Dios mismo para ser apóstol, llamado de Dios por parte de Dios para ser apóstol. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, queda claro que Cristo había llamado a Pablo para que fuera apóstol. Entonces la iglesia cristiana de Jerusalén no estaba convencida de que Pablo fuera un creyente y mucho menos un apóstol. Entonces, de todos los miembros de la iglesia, de la congregación en Jerusalén, Bernabé fue el único que dio la bienvenida a Pablo. Aquí está entrando Pablo en la congregación de Jerusalén, ¿verdad? Todos tienen miedo, todos como ni quieren hablar con él, ni le quieren saludar, dar la bienvenida, nada. Pero el único, Bernabé, que fue el único que le dio la bienvenida y también que él quiso abrazarlo y lo colmó de amor, apoyo y cariño y aliento. Y por eso no nos sorprende qué significa el nombre Bernabé. ¿Qué significa el nombre Bernabé? Este varón que dio la bienvenida a Pablo, hijo de ánimo. Y Bernabé les contó a toda la congregación de Jerusalén de cómo se le apareció Cristo a Pablo, la conversión de Pablo, la predicación de Pablo en Damasco, según Hechos 9:27. Y posteriormente, ya después de algún tiempo, entonces la congregación de Jerusalén le dio la bienvenida a Pablo, ya después que Bernabé lo estaba defendiendo delante de todos. Y no nos sorprende que Pablo y Bernabé se hicieron buenos amigos y viajaron juntos en viajes misioneros por todo el Mediterráneo. Y a lo largo de su primer ministerio en Damasco, en Jerusalén, Pablo predicó con valor el Evangelio de Cristo Jesús. Donde quiera que iba, hablaba con valor en el nombre del Señor Jesús. Aquí en Hechos 9:28, Acts 9, verse 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Ahora, imagínense por un momento la reacción de los residentes de Jerusalén cuando escucharon la predicación de Pablo. Imagínense que antes, ¿verdad? Ya tiene 3 años, ahí está predicando, y la gente todavía tenía memorias de Pablo, y de repente ahora están escuchando la predicación de Pablo. ¿Cómo es posible la conversión y el ministerio de este varón? Antes de su conversión, Pablo sentía pasión por Moisés
y las leyes de Moisés, pero ahora tenía una pasión por Cristo, su evangelio y su iglesia. Quería predicar a Cristo, crecer en su comunión con Cristo, y quería predicar a Cristo y todos los demás, ¿verdad? Nada más quería enfocar nuestra atención y la atención de todos los residentes de Jerusalén acerca de cómo Cristo es el Salvador. Anhelaba estar en la presencia de Cristo en los lugares celestiales. Y no solo cambió su relación con Cristo, sino que también cambió su relación con los demás. Sus amigos del pasado no querían oír hablar de Cristo. Imagínense los amigos de Pablo antes de su conversión, sus amigos en las sinagogas, y querían escuchar la predicación de Pablo. No. Aquí leemos lo que pasó, los conflictos. Hechos 9:29, Acts 9, verse 29. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Así que los griegos eran judíos que hablaban griego, y probablemente algunos de ellos eran responsables de la muerte de Esteban. Y ahora querían matar a Pablo. Y sin embargo, la iglesia cristiana quería proteger la vida de Pablo. Entonces lo llevaron a Cesarea y luego a su ciudad natal de Tarso. Tarso era la capital de Cilicia y que era el norte de Palestina. Tarso era un centro de aprendizaje y Pablo evangelizó en esta región por los próximos 8 años. Así que según Hechos 9:31, la iglesia cristiana experimentó paz y crecimiento en las 3 áreas de Palestina. Si quieres pensar acerca de la tierra prometida de Palestina y a dónde está todo, aquí en el norte, Galilea, en el norte, y ya en la área, la región central, es Samaria, y ya en el sur, Judea. Así que tenemos Galilea, Samaria y Judea. Y la iglesia creció numéricamente y espiritualmente. Que Dios nos ayude a crecer en nuestra fe y continúe bendiciendo nuestro testimonio al mundo por la gloria y el honor de su santo nombre. Amén y amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la conversión y el ministerio de este apóstol hace mucho tiempo. Y también, Señor, pedimos por el avance de tu reino hoy en día y cómo queremos ser tus instrumentos, Señor, para compartir el amor de Cristo y la verdad de Cristo a nuestro prójimo. Cómo dependemos de tu Espíritu Santo para ayudarnos a explicar con mucho amor y cariño acerca de las buenas nuevas de Cristo, y cómo pedimos por el avance de tu reino aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, por la salvación que tenemos en Cristo, por tu gran gracia y tu gran amor, y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, y te damos toda la gloria, Señor, solamente a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por la salvación que tenemos, y todo esto lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar nuestro último canto, el número 108, Dar Gracias y Hoy Cantar. Beloved, will you please stand as we sing our final song, number 108, and will you please stand as we sing.
vamos a concluir con la bendición de Dios. Beloved in the Lord Jesus, we conclude our service this afternoon with the words of the parting benediction. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.